¿Puede la ciencia explicarlo todo? Si googleas ciencia y religión, pensarás que has entrado en una zona de guerra en la cual hay dos partes, Dios y la ciencia peleando entre ellos. El lado de la ciencia se refiere a sí misma como la voz de la razón, mientras que la ciencia es una fuerza imparable para el florecimiento humano que dará respuestas a todos los problemas: pobreza, enfermedad, energía, entre otros. Y la ciencia espera que un día todas nuestras grandes preguntas, como ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia?, serán resueltas por la ciencia. Pero luego tenemos a los que están del lado de Dios, los cuales ven la complejidad y maravilla del universo y lo asombrosamente rico y diverso que es el planeta, y dicen, es evidente que hay un Dios inteligente detrás de él. Y a veces la tensión entre los dos lados es tal que tenemos discusiones acaloradas que llevan a muchas personas a pensar que la ciencia y Dios son como el sodio metálico y el agua que no se mezclan, que si las pones juntas provocan una explosión. Y mi objetivo con esta charla es que discutas que esto está errado. Dios y la ciencia se mezclan extremadamente bien, como el oxígeno y el hidrógeno que juntos nos dan agua para vivir. Así que, en primer lugar, ¿a qué nos referimos con ciencia? La palabra en sí proviene del latín scire, que significa saber, y solía significar todo conocimiento de todo tipo. Y claro, si a esto es a lo que te refieres con la palabra ciencia, por supuesto que explica todo. Si por explicación te refieres a poseer el conocimiento y entendimiento. Pero el significado ha cambiado. Ahora la ciencia se refiere a las ciencias naturales: física, química, biología, astronomía, entre otras. Un conjunto de disciplinas intelectuales que utilizamos para investigar el universo que nos rodea. La ciencia es muy difícil de captar por definición, pero estoy seguro que tú sabes varias cosas sobre cómo funciona la ciencia. Por ejemplo, hacer observaciones, crear una hipótesis para explicarlas, poner a prueba la hipótesis por medio de más observaciones, idear experimentos, comenzar a hacer una teoría, etc. Es importante que entendamos que no todas las ciencias han sido creadas con repetidas experimentaciones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos intentando entender cosas que no pueden ser repetidas en un laboratorio, como el origen de la vida, que claramente no podemos hacer eso con experimentos, entonces debemos usar un método que llamamos método histórico, que es la inferencia a la mejor explicación, y a veces esta es conocida como ciencia histórica. Esta metodología es usada por los mejores detectives, como la novela Noche Eterna de Agatha Christie, en donde el detective hace inferencias a la mejor explicación. Y esto es lo que generalmente hacemos en medicina forense. No puedes repetir un asesinato para determinar quién lo hizo, así que debes recolectar la evidencia y hacer una inferencia a la mejor explicación. Y mientras hablamos acerca de historia, es muy importante que notemos que hay una conexión muy profunda entre el auge de la ciencia moderna en los siglos XVI y XVII y el cristianismo. Los pioneros de la ciencia moderna, Galileo, Kepler, Newton, Clerk Maxwell y otros más, todos creían en Dios. Y C.S. Lewis conecta a los dos diciendo, el hombre se volvió científico porque esperaba encontrar ley en la naturaleza. Y esperaban encontrar ley en la naturaleza porque creían en un legislador, alguien que proveyera las leyes. Incidentalmente, es interesante saber que en los años entre los 1900 y 2000, más del 60% de los ganadores del premio Nobel creían en Dios. Y hoy hay muchos científicos de alto nivel que son cristianos, como la experta en inteligencia artificial, la doctora Rosalind Picard en el MIT.
como el profesor de química, informática y nanotecnología Jim Tour en Rice University, y también el Dr. Francis Collins, quien es director del Instituto Nacional de Salud y actual ganador del premio Templeton. Y así hasta llegar a un nivel más modesto conmigo. Ahora, ¿cómo es posible esto? Si la ciencia explica todo. Bueno, la primera simple respuesta a esto es que en realidad la ciencia no lo explica todo. La ciencia es exitosa en lo que hace, pero en realidad no puede resolverlo todo. Así que pensemos un poco acerca de las explicaciones científicas. Y la primera cosa que tal vez te sorprenda es que una explicación científica tal vez no explica lo que tú piensas que explica. Por ejemplo, la teoría de la gravedad de Newton no explica la gravedad, y es algo que Newton mismo afirmó. Nos brinda una maravillosa manera de calcular el movimiento de cuerpos pesados y la relación entre uno y el otro bajo la gravedad. Y es lo suficientemente precisa como para llevar a personas a la Luna, pero no te explica lo que es la gravedad. En realidad nadie entiende lo que es la gravedad, por lo que en sí misma no te brinda una explicación exhaustiva. Luego, la segunda cosa es que existen diferentes niveles de explicación, de los cuales la ciencia es solamente una. Imagina que mi tía Matilda ha horneado un pastel. Y yo convoqué a un grupo de los mejores científicos del mundo y el bioquímico me habla acerca de las bioestructuras de las proteínas en el pastel, el químico analiza los elementos, el físico analiza las partículas elementales reducidas y los matemáticos harían un conjunto de ecuaciones para describir el comportamiento de las partículas. Ahora, nosotros sabemos cómo se hizo el pastel, tenemos todas las áreas incluidas, sabemos de qué está hecho, pero supongamos que ahora les decimos a los científicos, por favor díganos antes de irse, ¿por qué se hizo el pastel? Y puedes ver a mi tía Matilda de pie junto al pastel y comienza a sonreír porque ella sí sabe por qué lo hizo. Pues ella lo hizo. Pero es verdaderamente obvio que los mejores científicos en el mundo no serán capaces de decir a partir de sus investigaciones científicas por qué ella hizo el pastel, y nunca lo sabrán, si no es que ella se los revele diciéndoles. Y esta es una importante y simple ilustración. Las ciencias naturales pueden lidiar muy bien con preguntas acerca de la naturaleza y estructura del pastel, pero no pueden responder el propósito de la pregunta ¿por qué? ¿Por qué fue hecho el pastel? Y eso demuestra de una vez que la ciencia tiene sus límites, y esto es reconocido por los mejores científicos. Sir Peter Medawar ganó el Premio Nobel en Química y él señala que la existencia del límite de la ciencia es muy alta. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede responder a las preguntas de un niño, tales como ¿cómo comienza todo? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? Y él dice, es en la literatura, la filosofía y esas cosas en las que debemos buscar respuestas a esas preguntas. Ahora veamos esto más detalladamente, porque existen diferentes formas de explicar las cosas. Tengo agua hirviendo en una tetera. Explícalo. Bueno, está hirviendo porque el calor de la energía está siendo transmitida por un elemento eléctrico al agua. Está agitando las moléculas del agua y hace que hierva. Pero en realidad hay más verdad que eso. En realidad está hirviendo porque me gustaría tomarme una taza de té. Entonces tenemos dos explicaciones relacionadas a la misma cosa. Son dos diferentes explicaciones. La primera es la explicación científica en términos del calor y la segunda es una explicación en términos de un agente, yo, y mi deseo por una taza de té. Ahora, nota algo aquí que es muy importante. Estas explicaciones no tienen conflicto entre sí, no compiten entre ellas, sino que se complementan mutuamente. Las dos son necesarias para obtener una explicación completa y en realidad la segunda es más importante que la primera. Fuera del laboratorio, las personas han estado disfrutando el té por siglos, mucho antes de que pudieran entender algo acerca de la física del calor.
Así es como la explicación científica es diferente de la explicación de un agente. Y Richard Dawkins parece no entender este simple punto. Él piensa que la explicación de Dios, la cual es una explicación de un agente, es el mismo tipo de explicación que una explicación científica. Y les dice a las personas que deben elegir entre Dios y la ciencia. Pero eso es una tontería, si puedo decirlo. Sería como decir, acá tengo agua hirviendo, hay dos posibles explicaciones, la física del calor o mi deseo por una taza de té. Debes elegir una de las dos. Disparates. Tú puedes y debes tener las dos explicaciones juntas. Ahora, nota otra cosa. Estas dos explicaciones son racionales, ambas son explicaciones razonables. Hoy en día, mucha gente piensa que la ciencia y la razón son lo mismo, pero no lo son. Esperamos que la ciencia esté razonada, pero la razón no se detiene en la ciencia. Hay muchísimas otras disciplinas. De hecho, la mayoría de las disciplinas intelectuales involucran nuestro razonamiento hasta lo más alto, como la historia, economía, filosofía, teología, que no son ciencias naturales. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? La explicación científica raramente es la explicación completa. Y Dios y la ciencia no compiten como explicaciones del universo más de lo que yo compito con la física del calor para explicar una tetera hirviendo. Esto me parece tan claro que me hace preguntarme por qué los principales científicos ateos siguen diciendo que tenemos que elegir entre Dios y la ciencia. Y existe otra razón por la que ellos hacen eso. Y no es para tener la mayor comprensión de la ciencia, sino la mayor comprensión de Dios. Muchos hoy, como el gran Stephen Hawking y Richard Dawkins, piensan que Dios es lo que se llama un Dios de las brechas. Esto significa que cuando no podemos explicar algo, decimos, Dios lo hizo. Como los antiguos griegos. Ellos no podían entender los rayos, así que dijeron, Dios lo hizo. Y por supuesto, verán que una vez que la física atmosférica llega y nos explica los rayos, Dios desaparece. Pero ese Dios no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es un Dios de las brechas, es el Dios de todo lo espectáculo, de las partes que no entendemos y de las que sí. Yo soy un matemático y entiendo la descripción matemática de Isaac Newton del movimiento de los planetas bajo la gravedad alrededor del Sol. Y debido a que entiendo esto, yo admiro a este genio más que a alguien que no entienda nada de matemáticas. Verás, son los fragmentos del universo que entendemos los que nos llevan a admirar al Dios genio que los creó. Así que el Dios de la Biblia no es el Dios de las brechas, sino que es el creador de todo el espectáculo. Y tienes que saber algo más acerca de la explicación. Muchas personas piensan que la explicación siempre es reduccionista, lo que significa tomar cosas complejas y tratar de explicarlas en términos más simples. Y esta es una forma importante de la explicación. Por ejemplo, el agua puede reducirse a hidrógeno y oxígeno, los cuales son elementos simples. Y esta es una explicación real porque nos dice que el agua está constituida por dos cosas simples. Ahora, Richard Dawkins te diría, ¿ves? Dios no califica como una explicación de algo en ningún sentido. ¿Por qué? Porque Dios, por definición, es mucho más complicado que las cosas que tú explicas. Esto se escucha bien, pero en realidad está errado. Imagínate viajar con un arqueólogo a China y nos encontramos en una cueva y ella señala dos rasguños en la pared y de repente dice, mira eso. Eso significa que hay inteligencia humana. Y luego yo digo, no lo creo. Son solo dos rasguños en la pared. Y tú estás postulando algo mucho más complicado para explicarlo. Esa no es una explicación en absoluto. Y ella me mira y educadamente me dice, no seas tonto. Esos dos rasguños son los dos caracteres chinos Ren, que significa ser humano. Y cuando los vi ahí, supe que inteligencia humana ha estado trabajando.
Esa sí es una explicación real, porque la siguiente cosa que quiero hacer es encontrar quiénes eran estos humanos que hicieron esas marcas en la pared de la cueva. Esto es algo muy importante, porque demuestra que algunas explicaciones no pueden ser reduccionistas. Esto significa que no puedes explicarlas de abajo hacia arriba. Tienes que explicarlas de arriba a abajo. La inteligencia humana arriba y los rasguños en la pared abajo. Y el área particular en la que esto ocurre es cuando los lenguajes se ven involucrados. En el momento en el que vemos lenguajes, ya sea lenguaje de la computadora, en los genes del ADN, o si es el lenguaje humano, inmediatamente pensamos que la inteligencia debe estar involucrada. Y por supuesto, cuando hablamos acerca del ADN, algunos ateos no piensan de esta manera. Y yo he escrito acerca de esto en otro lado. Pero, una vez más, cuando Dios es mencionado, Richard Dawkins responde con una objeción muy famosa y te diría, mira, si tú crees que Dios creó el universo, seguramente debes preguntarte quién creó a Dios. ¿No hace esto que la creencia en Dios se vea tonta? No, es el argumento el que es tonto. Mira, si tú preguntas quién o qué creó a Dios, tienes que pensar acerca de lo que estás asumiendo. Tú estás asumiendo que Dios fue creado. Pero ¿qué tal que Él no fue creado? Entonces tu pregunta no aplica. Verás, lo que está escondido en la pregunta es que tú estás preguntando acerca de qué creó a los dioses. Claramente sabemos que esos no son reales, esos son a los que normalmente les llamamos ídolos. Por eso es muy importante que nos demos cuenta que la pregunta de Richard Dawkins solo aplica a las cosas creadas. El Dios de la Biblia no fue creado. El Dios de la Biblia es eterno. En el principio Dios ya existía y Él creó los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo. Dios es eterno y no es creado. Pero existe este factor en la historia porque el argumento de Dawkins se aplica a las cosas creadas. Y yo le dije a él, quiero preguntarte tu propia pregunta. ¿Tú crees que el universo fue quien te creó a ti? Entonces, ¿quién creó a tu creador? Y esperé muchos años, pero nunca obtuve una respuesta. Y estas son muchas de las cosas acerca de la explicación que debemos pensar. Pero ahora surge otro gran problema, que dice que las personas dicen que la religión depende de la fe y la ciencia no. La fe es una palabra muy importante e infortunadamente ha sido redefinida por muchos ateos como la creencia en lo que no existe evidencia. Y eso no es cierto. Creer en lo que no hay evidencia es fe ciega y eso puede ser peligroso. La palabra fe es una palabra ordinaria. En inglés, fe viene de la palabra en latín fides, de la cual proviene la fidelidad, integridad. Y me gustaría decirte que cada persona tiene una fe personal en algo. Si alguien me dice, yo tengo fe, yo le pregunto, ¿en qué? Y me responden, bueno, tengo fe en esto, o en este hecho, o en esta persona. Por lo que la segunda pregunta lógica que puedo hacer es, ¿cuáles son los cimientos de tu fe? ¿Confianza o creencia? Si crees en el calentamiento global, dime por qué lo crees. ¿Tú piensas que podemos encontrar una solución al tema de la muerte a través de la inteligencia artificial? Pero, ¿cuáles son los cimientos de esa creencia? Porque la única clase de fe que vale la pena tener es la fe que está basada en la evidencia. Y la fe está profundamente involucrada en la ciencia, no es solo un concepto religioso. Einstein dijo que él no podía imaginarse a un científico genuino sin esa clase de fe. Y él no se refería a la fe en Dios. En el contexto a lo que se refería era a la fe en que la ciencia podía hacerse. O para ponerlo de una manera un poco más técnica, fe en la inteligibilidad del universo. Y no puedes hacer nada de la ciencia si no crees en eso. Los pioneros de la ciencia moderna como Newton y los demás creían que el universo era inteligente. Inteligible. ¿Y por qué creerían esto? Porque creían que había un creador racional detrás. Y los científicos esperan que tú creas sus teorías
Y si les preguntas por qué creía en eso, esperaría que te provean con evidencia. Claramente no puedo hablar por otras religiones, ellas deben hablar por sí mismas. Pero en lo que respecta al cristianismo, la fe de la que nos habla el cristianismo, de tener fe en Dios y Jesucristo, está basada firmemente en la evidencia. Si no, yo no tendría interés alguno en ella. El Evangelio de Juan explica esto y dice en el capítulo 20, 30, 31, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan nos está diciendo que su relato de las señales que Jesús hizo es un registro y un testigo presencial de ese registro en el que la fe puede ser basada. Y se puede crear un fuerte caso al respecto, de que mucho del material en los evangelios está basado en el testimonio de testigos presenciales. Así que no puedes decir que la ciencia depende de la fe y la razón y que el cristianismo no. La ciencia depende en la fe y la razón, y el cristianismo depende en la fe y la razón, y ambas deberían de fundamentarse en la evidencia. Pero luego surge un último punto muy importante. La gente dice, la conclusión es esta, el cristianismo está basado en los milagros, mientras que la ciencia dice que los milagros no pueden suceder. De hecho, el fundamento central del cristianismo es que Jesús resucitó de la muerte. ¿Cómo se supone que asimile eso? Debes tomarlo como un evento histórico, porque cuando lo hago, claramente se nota que fue un evento sobrenatural. Y los ateos nos dirán que debemos elegir entre alternativas excluyentes, ya sea que creamos en la posibilidad de los milagros o que creamos en el entendimiento científico de las leyes de la naturaleza, pero no en ambos. ¿Pero por qué piensan así? En realidad, todo se remonta al filósofo de la Ilustración escocesa David Hume, quien dijo que los milagros eran una violación a las leyes de la naturaleza. Así que si tú eras un científico y creías en las leyes de la naturaleza, no debías ni podías creer en los milagros. Interesantemente, el ejemplo que Hume dio fue que la resurrección es imposible desde su punto de vista. Pero eso no puede ser tan simple. Hay muchos científicos altamente inteligentes quienes han mencionado que están en desacuerdo con él y que sí creen en la resurrección de Jesucristo. Bill Phillips, ganador del Premio Nobel de Física, y Francis Collins, para nombrar un par. Eran muy conscientes del argumento de Hume y a pesar de eso, sin ninguna vergüenza, confesaron públicamente que creían en la resurrección y que creían que la resurrección de Jesús es una evidencia suprema de la verdad del cristianismo. Francis Collins da una muy sabia advertencia sobre los asuntos de los milagros en general. Él dice, es crucial que un escepticismo sano sea aplicado en la interpretación de potenciales eventos milagrosos. Esta es la integridad y racionalidad de la perspectiva religiosa puesta en cuestionamiento. Y lo único que acabaría con la posibilidad de la existencia de los milagros más rápidamente que el materialismo comprometido es el hecho de decir que para todos los eventos cotidianos para los que sí tenemos explicaciones naturales al alcance son milagros. Pero concentrémonos en el milagro central del cristianismo, la resurrección de Jesús. La objeción de Hume es la siguiente: ni conocemos las leyes de la naturaleza, los milagros son imposibles. Su razonamiento es completamente erróneo y es bastante fácil de notar por la manera en cómo la ha señalado. Imagínate que esta semana puse $10 en la gaveta de mi escritorio y la siguiente semana pongo 20 más y una semana después pongo otros 10 y luego cierro la gaveta. Las leyes de la aritmética me permiten predecir que la próxima vez que yo abra la gaveta debería de encontrar $40. Pero supongamos que la próxima vez que la abro solamente encuentro un billete de 10. ¿Qué puedo concluir de eso? ¿Concluyo que las leyes de la aritmética se han violado? Claro que no. Lo que concluyo es que las leyes de mi país han sido violadas. Verás, sería absurdo decir que la existencia de las leyes de la aritmética hace imposible creer en la existencia de un ladrón que robó mi dinero.
Tengamos esto claro, las leyes de la aritmética no han sido violadas. De hecho, es mi entendimiento de la aritmética lo cual me dice que un ladrón ha puesto sus manos en mi dinero y me lo robó. Esto es simple, pero explica todo en gran manera. Porque verás, mi error fue creer que mi gaveta y mi cajonera y mi cuarto eran un sistema cerrado, pero no era así. Más bien era un sistema abierto, por lo que un ladrón pudo intervenir desde afuera. Dios creó el universo con sus leyes, las cuales describen lo que ocurre normalmente, las regularidades, pero el universo es un sistema abierto. Dios puede intervenir para hacer algo especial y no viola las leyes de la naturaleza. Dios no está violando ninguna ley cuando resucitó a Cristo de entre los muertos, porque Él lo hizo ejerciendo su gran poder. Jesús no resucitó por el funcionamiento normal de las regularidades de la naturaleza. Y esto me lleva a la otra objeción de Hume, la cual escuchamos muy a menudo, y trata de que la creencia en los milagros en general y la resurrección en particular ocurrieron en un tiempo en el que las personas y sus pensamientos estaban ubicados en un periodo precientífico y podían aceptar milagros fácilmente, pero eso no es cierto. Una señal nos ha sido mostrada para reconocer cuando un evento es un milagro. Entonces debe haber una regularidad percibida hacia ese evento que aparece como una aparente excepción. No puedes reconocer algo como anormal si no conoces lo que es normal. Y eso fue apreciado en la época del Nuevo Testamento. Lucas, el historiador que había sido entrenado en las ciencias de la medicina, plantea este mismo asunto en su relato del surgimiento del cristianismo. Y nos dice que la primera oposición a la declaración de la resurrección de los cristianos no provino de los ateos, sino de los sumos sacerdotes del judaísmo, hombres altamente religiosos, que eran los saduceos. Ellos creían en Dios, hacían oraciones, realizaban sus servicios en el templo, pero no creían en lo sobrenatural. Y la primera vez que escucharon la declaración de que Jesús había resucitado de la muerte, ellos la rechazaron, porque ellos habían aceptado la forma de ver el mundo que rechazaba la posible resurrección de cualquiera, incluyendo la de Jesucristo. Así que suponer que el cristianismo nació en un mundo precientífico, crédulo e ignorante es falso hasta la médula. El mundo antiguo creía, al igual que nosotros, que los hombres muertos no se levantaban de las tumbas. El cristianismo se abrió camino debido a la pura y esperada evidencia de que un hombre realmente ha resucitado de entre los muertos. Y he discutido esa evidencia en detalle porque es de vital importancia para mí como científico y cristiano en los últimos 2 capítulos de mi libro, Disparando contra Dios. ¿La ciencia lo explica todo? No, explica algunas cosas maravillosamente, pero hay una vasta área de una importancia mayor donde la ciencia no explica en absoluto. Y necesitamos niveles mucho más profundos de explicación, en particular, la explicación de Dios.